¿Qué haces con una voz así? La historia de la extraordinaria congresista Barbara Jordan, escrito por Chris Barton, ilustrado por Equa Holmes, traducción de Carmen Tafoya y leído por Mr. Alicea. Habiéndose criado en el quinto distrito de Houston, en Texas, Barbara Jordan se destacó. Tal vez se veía como otros niños, tal vez se comportaba como otros niños, pero con certeza no sonaba como los otros niños, no con esa voz que tenía. Esa voz potente, valiente, radiante, clara, fresca y segura, provocaba que la gente se sentara atenta, se enderezara y tomara nota. ¿Qué haces con una voz así? Bueno, primero se le da a esa voz algo que decir. Barbara declamó poesía en la iglesia, memorizó discursos para la escuela, participó en concursos de oratoria y en 1952 ganó un viaje a Chicago, la primera vez que viajó fuera de Texas. Barbara estaba orgullosa de sí misma y de su voz. Estaba forjándose un camino, pero ¿a dónde llevaría ese camino? Los domingos por la noche, Barbara y su abuelito Patton platicaban juntos sobre sus posibilidades. ¿Se convertiría ella en una predicadora como su padre, y como lo pudo haber sido su madre? ¿O en una maestra, como aquellos que la animaron en la secundaria Phyllis Wheatley? ¿O tal vez se haría abogada? Pocas mujeres negras lo habían logrado, pero una que lo había hecho visitó Wheatley y dio un discurso conmovedor. Barbara se inspiró. Ser abogada le daría un uso maravilloso a su voz. Pero antes de que eso pudiera suceder, ¿qué es lo siguiente que haces con una voz así? Le das más conocimiento con el cual trabajar. La universidad abrió los ojos de Barbara acerca de cómo estaba cambiando el país y sobre cómo no estaba cambiando lo suficiente. Aprendió a averiguar los hechos por sí misma, debatir temas importantes, defender las buenas ideas y desmantelar las malas. Sus clases de derecho la desafiaron más que cualquier otra cosa que hubiera conocido. Ocultó sus esfuerzos frente a sus compañeros de clase, estudiando mucho y tenazmente cuando no la veían. Y cuando se graduó Barbara, sí, se convirtió en abogada. Pero ser abogada la aburría. Usaba una máquina de escribir y una pluma mucho más de lo que usaba su voz, y no había suficiente trabajo para ocupar su tiempo o su mente. Sin embargo, había mucho trabajo político que necesitaba hacerse. En 1960, Estados Unidos no era un lugar tan libre o justo como lo podría ser. Barbara creía que la política podría cambiar eso, y por eso se involucró. Una noche, un orador programado se ausentó, y le preguntaron a Barbara si podría sustituirlo. Dijo que sí. Al público le encantó. Confiaban en ella. Lo que es más importante, lo inspiró a hacer algo, salir y votar, y a juntar a otros y convencerlos a ellos de votar. Su voz había hecho una diferencia. A Barbara le picó el gusanito de la política, como después lo relató, y ya sabía exactamente qué hacer con una voz como esa. La puso al servicio público. Barbara quería más justicia y más igualdad. Ella sabía que estas cosas empiezan cuando más ciudadanos comparten sus propias voces ante sus representantes gubernamentales. Para asegurarse de que los escucharan, Barbara decidió competir por un cargo político. Entonces ella compitió, y perdió, y compitió, y perdió. No tengo intención de ser una perdedora por tercera vez, dijo, y compitió por tercera vez. Esta vez ganó. Como senadora estatal de Texas, Barbara representaba a las personas con las que había crecido,
Antes simplemente había confiado en el sistema político. Ahora era parte de él. Cuando funciona correctamente, el sistema crea leyes que mejoran nuestras vidas y asegura de que las personas, tanto las poderosas como las indefensas, sigan esas leyes. A veces los cambios a nuestras leyes suceden después de hacer un alboroto fuera del sistema, pero la forma de Bárbara era la de hacer cambios desde adentro. A veces esos cambios, tales como un mayor pago para los trabajadores agrícolas y más allá para las personas que sufren accidentes en el trabajo, tenían lugar públicamente a través de debates en el Senado. Y a veces no. Bárbara empezó a conocer a los otros senadores individualmente y a pesar de sus diferencias llegaron a conocerla de la misma manera. Cuando cada uno escuchaba lo que el otro tenía que decir, podían entender lo que era importante para ellos y los ayudó a todos a hacer mejor su trabajo. Otros tejanos que nunca habían prestado atención a las mujeres negras escucharon la sabiduría en su voz, lo cual también los ayudó a hacer mejor su trabajo. Pues bien, ¿qué haces con una voz así? La compartes con la nación entera. En la siguiente elección, Bárbara ascendió a ser representante del Congreso Nacional en Washington, D.C. Pronto llegó un momento confuso y preocupante para la nación. Al parecer, el presidente Nixon había violado la ley y el Congreso tuvo que decidir qué hacer al respecto. En una transmisión de televisión vista por toda la nación, Bárbara usó su voz para mostrarles el camino. Le recordó a su público que la Constitución es el documento que manda todas las leyes en los Estados Unidos y se aplica a toda su gente. Luego explicó, con su voz potente, valiente, radiante, clara, fresca y segura, cómo las acciones del presidente habían ido en contra de ese documento. Mi fe en la Constitución es íntegra, es completa, es total, y no me quedaré sentada aquí para ser una espectadora ante la disminución, la subversión, la destrucción de la Constitución. La Constitución, dijo Bárbara, debe preservarse. El presidente, dijo Bárbara, debe irse. El presidente se fue. Ese discurso hizo de Bárbara una estrella. Ella brillaba como una luz intensa en la oscuridad. A Bárbara le hubiera encantado pasar más noches bajo las verdaderas estrellas, acampando y cantando con sus amigos, pero el público quería más de ella. Ella cumplió, luchando para proteger los derechos de los votantes mexicoamericanos y de otros contra la discriminación. Hubo rumores de lo que podría seguir para Bárbara. ¿El Senado de los Estados Unidos? ¿La Suprema Corte? ¿Podría posiblemente convertirse en la vicepresidenta Jordan? ¿Quién sabía qué tan alto llegaría? Mucha gente tenía tantas expectativas para Bárbara. Sabían que había mucho que admirar en su voz. Como abogada por aquellos que tenían menos poder. Cómo hablaban por aquellos que poseían fuerzas más tímidas que la suya. Cómo hablaba por aquellos que no querían verse limitados por sus debilidades. Pero la gente no sabía que este último grupo incluía a la propia Bárbara, que había estado luchando en privado con una enfermedad nerviosa llamada esclerosis múltiple desde sus primeros días en el Congreso. Tampoco sabían que Bárbara había comenzado a escuchar otra voz. Esta voz alterna era una voz interior. Le indicó que el lugar correcto para Bárbara Jordan no estaba en ninguno de los roles que el público tenía en mente para ella. Le dijo a Bárbara que el lugar correcto para ella ahora era en casa en Texas. ¿Qué haces con una voz así? Incluso cuando su cuerpo le fallaba, la mente de Bárbara se hizo cada vez más sabia y prestó atención a lo que escuchó.
se marchó a casa. Allí se convirtió en profesora. Los estudiantes universitarios que tenían la intención de poner sus propias voces al servicio público hicieron fila con entusiasmo para tener la oportunidad de aprender de ella. En su salón de clases puedes apostar a que se sentaron atentos, se enderezaron y tomaron nota del valor que ella impartía: igualdad, justicia, confianza. Bárbara usó su voz para instruirlos, implorarlos e inspirarlos, no sólo para salir y hacer algo, sino para hacer lo correcto. Y cuando la ocasión lo requería, digamos en un juego de baloncesto con estudiantes como aquellos a quienes ella enseñaba, como la misma Bárbara alguna vez había sido, alzaba su voz para hacer alboroto. Los antiguos alumnos de Bárbara Jordan todavía se mueven entre nosotros, luchando por hacer un trabajo que la habría enorgullecido, escuchando los ecos de sus palabras mientras intentan mejorar la vida de todos nosotros. Porque cuando ha sido silenciada, ¿qué hacemos con una voz así? La recordamos y la honramos haciendo que se escuchen nuestras propias voces.